Sí, profe. Sí, profe. Bien, y que yo iba a adelantar el tema que nos faltaba. Entonces, voy a darle la charla sobre el tema que falta, a ir cubriendo eh, ya el contenido del curso en su totalidad. ¿Me confirman si me escuchan y me ven ahí? ¿La pantalla? Sí, señor. Señor. Listo, bien. Bien, vamos a hablar de la actividad catalítica de los metales en estas clases y vamos a enfocarnos en los factores geométricos la clase de hoy. ¿Alguno de ustedes sabe por qué los metales son tan estudiados en la catálisis? ¿O no tenían ni idea que los metales fueran estudiados en la catálisis, muchachos? ¿No? Quizás porque son muy abundantes. No Electronegatividad. tanto electronegatividad, más bien, digamos que cuando nosotros vamos a hablar de un catalizador sólido está compuesto de tres cosas. Voy a ponerlo como un triángulo. ¿Ves? ¿Sí? Dices el triángulo. El catalizador sólido está compuesto por tres ejes. Uno es el soporte. Dos, la fase activa. Y tres, un promotor. Hasta ahorita, hasta este curso y creo que el anterior, a ustedes se les ha dicho catalizador. Catalizador por aquí, catalizador por allá. ¿Pero qué es un catalizador? Hablando de catálisis heterogénea, obviamente, los catalizadores pueden o no ser 100% catalizador. Pero en la mayoría de los casos, los catalizadores son soportados. Significa que están dispuestos en un soporte que es de otra naturaleza química y el soporte es como la ayuda para que el catalizador se disperse. Les voy a poner un ejemplo muy diabético, un cono de helado. Supongamos que el cono de helado, el helado como tal, es lo que hace la catálisis. Ahí están los sitios activos, ahí están los compuestos que hacen la transferencia electrónica, ahí se forman la quimisorción. Entonces, el catalizador, si usted, por ejemplo, deja una bola de helado sobre una mesa, independientemente que se derrita o no, pues ella va como a aplanarse, ¿cierto? Va como a esparcirse, no va a quedar, su forma esférica se va a perder. Mientras que el cono, ¿cómo le dicen ustedes al cono? ¿Cucurucho? ¿Le dicen? Yo le digo cucurucho, ¿cómo le dicen ustedes al cono? ¿Sí? A esa galleta, ¿O no? ¿No? ok. Oye, O no, Conos. galleta. bueno, yo le conocía como cucurucho, pero hágale Que pues. no sabes el cuello. Es que divagué. Es que soy del Tolima, ¿entiendes? Entonces ese cono, ese cucurucho, lo que hace es soportar el helado, ¿cierto? Porque pues esa es la función, tiene una función mecánica. Y las propiedades del cucurucho pues son diferentes, es más resistente, es una contextura diferente. Entonces ese vendría siendo como el soporte en el catalizador. El helado vendría, me antojé como de comer helado. La fase activa, lo que hace la fase activa, cuando se refiere a fase activa, se refiere al propio, a lo que ustedes conocían como catalizador. O sea, es lo que hace la reacción. La fase activa está compuesta del elemento que hace o el compuesto que hace la catálisis. Entonces la fase activa normalmente son metales. ¿Por qué los metales son muy utilizados en la catálisis? Por sus valencias, por su capacidad de protonizar, por su capacidad de transferir electrones, por su abundancia, podría ser, por el gran tipo de metales que existen con diferentes características electrónicas, electrostáticas, químicas. Entonces hay un interés por los metales como fases activas. Y por último está el promotor, y lo que hace un promotor, muchachos, es cambiar alguna propiedad textural o electrónica. Supongamos que usted tiene un metal que hace la capa de catálisis, tiene el soporte, pero el promotor, pues usted lo utiliza para adecuar alguna propiedad. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un soporte de óxido de cesio
¿cierto? Y su fase activa yo sí que confundo eso con la plata, es el platino. Entonces, resulta que por alguna propiedad electrostática o para sobrepasar el límite de catálisis, usted le agrega un modificador, como puede ser el propio oxígeno, a la plata, al platino, perdón, y lo que usted cambia es una propiedad electrostática. Entonces, todos esos aditivos que usted le agrega, en este caso el oxígeno, vendría siendo un promotor. Entonces es como un aditivo. Y eso es lo que caracteriza un catalizador sólido. Esos tres componentes. Se lo llegan a preguntar alguna vez. ¿Entendido ahí el chiste? Creo que sí, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces vamos a hablar de la actividad catalítica de los metales. ¿Listo? Entonces, existe algo que se llama análisis metalográfico. Como vamos a enfocarnos en las estructuras de los metales, pues vamos a hablar de un análisis microestructural que consiste en una herramienta que es muy útil en la ingeniería de los materiales, en la ingeniería química, porque permite predecir o más bien determinar las características estructurales de un material, obviamente de un metal. Tamaño de grano, forma de red cristalina, distribución de fases de los componentes e inclusiones que podrían tener efectos sobre las propiedades metálicas y mecánicas y catalíticas del compuesto. Entonces, conocer la estructura, nosotros ya hemos visto pinceladas de que la disposición espacial, la forma cristalográfica, ¿cierto? Pues permite a uno o no tener mejores catálisis o no. El tamaño intermolecular, las distancias, todo eso tiene influencia en la catálisis. Por lo tanto, un análisis geométrico a las estructuras de los metales que son tan utilizadas en la catálisis, pues viene de la mano y es importante revisarlas. Ahora bien, este análisis nos va a permitir predecir un comportamiento de un material a diferentes condiciones de servicio. El catalizador está a tal temperatura, que el catalizador tiene tal estructura cristalina, que tiene múltiples estructuras cristalinas. De hecho, les puedo hacer esa pregunta. ¿Ustedes creen que un mismo material puede presentar más de una estructura cristalina o no? Ingenieros. ¿Creen que un mismo material puede presentar más de una estructura cristalina? Yo diría que sí. ¿Y por qué diría usted que sí? Pues por ejemplo, la figura cristalina que tiene el hielo no es la misma para todos, ¿no? O sea que depende de qué. Si se cambian las condiciones de presión y temperatura, Temperatura. podría tener unas otras Condiciones. estructuras cristalinas, las presiones. Entonces vamos a ver esos casos. ¿Listo? Bien. Sobre Como la el actividad... grafito. Señor. El grafito. Por ejemplo, sobre el grafito, exactamente. Entonces es como molecularmente la misma composición, pero estructuralmente cambia dependiendo de las condiciones y temperaturas. El grafito, como el diamante, son químicamente equivalentes, pero estructuralmente muy diferentes. Muy bien. Entonces, en la ingeniería mecánica y en la ingeniería química, los materiales que usted normalmente utiliza son metales y aleaciones. Desde un punto de vista mecánico, como con sus propiedades pues mecánicas, con su resistencia. En la parte de la ingeniería química, en la catálisis, por su disponibilidad electrónica, por su variabilidad, por su capacidad de hacer reacciones en un rango muy amplio de condiciones, por su capacidad electrostática, por su manejo, por su disposición en la superficie de la Tierra, pues son materiales bastante atractivos a la hora de catalizar muchísimos tipos de reacciones como hidrogenaciones, deshidrogenaciones, polimerizaciones, oxidaciones, etcétera. Presentan además muy buena conductividad eléctrica y térmica, tienen resistencia térmica relativamente alta. En cuanto a las propiedades mecánicas, son rígidos, dúctiles, conformabilidad, resistencia al impacto y un costo-beneficio bastante atractivo. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica y de la catálisis, pues son bastante atractivos. Los metales, por ejemplo, quimisorben oxígeno e hidrógeno. Eso es bastante útil, puesto que muchísimas reacciones se dan en presencia de oxígeno e hidrógeno.
Entonces, pues son muchos, son catalizadores por excelencia muy efectivos en reacciones de oxidorreducción y, como les decía, de hidrogenación y deshidrogenación. Entonces, la variedad de reacciones y de condiciones que ellos pueden catalizar son bastante amplias. Muchos metales de transición, por ejemplo, y los complejos de metales de transición también son muy utilizados en este campo de las catálisis, como por ejemplo las enzimas, que son importantes en los procesos biológicos. Yo alguna vez recuerdo que les dije a ustedes que en una clase que las enzimas eran complejos formados por metales. Creo que les dije eso alguna vez, ¿no? Y les mostré una enzima. Entonces, pues procesos biológicos, oxidación y reducciones, pues tienen mucho atractivo en la catálisis. Entonces, los metales de transición también se utilizan frecuentemente para para catalizar reacciones de oxidorreducción, como lo dije, oxigenación e hidrogenación. Algunos procesos, exactamente hablando, que involucran el hidrógeno requieren metales del grupo del platino. ¿Sí? Son de los metales más utilizados. De hecho, el platino, por el ejemplo que les dije ahorita, es bastante utilizado. Les voy a dejar una lectura en inglés que quiero que hagan muy interesante sobre un catalizador de platino. ¿Sí? Entonces, palabras más, palabras menos, pues quedan, digamos, en contexto la importancia o el uso que tienen los metales dentro de la catálisis. Ahora bien, hablando estructuralmente, pues los átomos que tienen, digamos, los átomos en estado sólido presentan posiciones definidas. Y esas posiciones definidas, pues me dan como resultado estructuras cristalinas. Algunos, la mayoría de materiales, pueden presentar una forma definida, a eso es lo que uno llama estructura cristalina, porque también hay muchos materiales que no forman ninguna estructura definida, y eso se le llaman materiales amorfos. Pero la mayoría de estructuras que uno puede encontrar en los sólidos son estructuras definidas con patrones bastante identificables, y a eso es lo que uno le conoce como estructura cristalina. Lo contrario, las estructuras desordenadas, pues como dije, se les conoce como materiales amorfos. Por ejemplo, el vidrio. Yo no sé si ustedes sabían que el vidrio era un material amorfo, o ustedes pensaban que era cristalino. Como una contradicción, ¿cierto? O ustedes tenían conocimiento que el vidrio presenta estructura amorfa. Por ingeniería de materiales teníamos el conocimiento, pero sí, igual, claramente también esto explotó la cabeza de saber que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. De hecho, creo que yo adelante, coincidencialmente, tengo y es una estructura molecular del vidrio y no tiene eh, ningún patrón, a menos de las busco por acá. Por acá adelante la tengo. Em, esta. Esta de la izquierda es del vidrio. ¿Sí ven que no tiene ningún patrón? Esa es la estructura Sí, esa es la no hay estructura del orden. vidrio. No hay orden. No, eso no podría. Eso no es cuestión de como, ah, sí, yo veo una figura. No sé cómo ve el orden. Simplemente usted traza ejes de simetría. Es que hay una constelación ahí. Si usted ve ahí, si usted, por ejemplo, en cada uno de estos planos ve la misma, entonces se podría hablar de una simetría. Y más que simetría, la estructura de la cristalinidad es una propiedad que no es absoluta. O sea, no es que o es 100% cristalino o es 0% amorfo. Perdón, bueno, dije lo mismo. No es 100% cristalino o 0% cristalino. Muchos materiales de la ingeniería, y ustedes, por ejemplo, estuvieron en esa charla que yo di de los materiales, no sé, a mí se me olvidó decirle ahí que nosotros también medimos el grado de cristalinidad de estos compuestos con estas técnicas ópticas. Y los grados de cristalinidad nos dio por encima del 90%, pero había una parte cristalina y una parte amorfa. Toda esa parte de los materiales pues es bastante llamativa. Por ejemplo, aquí en la imagen A, un material cristalino, casi que 100% cristalino, acá amorfo, aunque usted podrá ver algunas formas cristalinas. Entonces esto es un porcentaje de cristalinidad. Entonces no existe, no es que sea blanco o negro, aquí también se admite que sea gris, ¿sí? Que tenga porcentajes intermedios. Entonces, ¿El porcentaje que le dio del 90% es bueno o malo? eso es una muy buena pregunta. Le voy a complementar eso. ¿Qué significa si un material es cristalino? ¿Es bueno o es malo para el material? Depende de la aplicación.
pero normalmente un material cristalino es un material más resistente porque distribuye las cargas de mejor manera. Un material cristalino es un material que está organizado. Ustedes se pueden ver que macroscópicamente el diamante presenta muchísimo, bueno, de hecho el diamante es el material más resistente conocido por el hombre. ¿Sí? En la escala de dureza, usted con diamante puede rayar lo que usted quiera. Con usted con diamante puede cortar oro, con diamante puede cortar platino, con diamante puede cortar cualquier roca. Yo les decía que de hecho las puntas de las excavadoras son de punta de diamante. El diamante es el material más, en la escala de dureza de Mohs, es el primer material más duro del universo. Pues, de universo observable, pues, pero no me voy a poner aquí con cuestiones astrofísicas, ¿no? Pero el hecho de que el material tenga estructura organizada, pues representa mejores propiedades macroscópicas, distribuye mejor los esfuerzos, las cargas, ¿sí, Helman? Entonces, que el material te dé una buena cristalinidad es un material valioso. Los materiales amorfos, pues, se rompen fácilmente. Por ejemplo, el grafito es un material que si usted le hace un esfuerzo, lo rompe muy fácilmente. Y su uso, pues, va basado por otras propiedades, más no por precisamente la resistencia. Usted nunca va a encontrar, pues, una columna de grafito, ¿cierto? Eso no resiste nada. Entonces, pues ahí le respondo. ¿Listo, Germán? Sí, señor. Bien. ¿Dónde iba? Bueno, entonces se definió, esto ustedes ya lo han escuchado no solamente por mí, sino por varios docentes. Yo menos que no soy el único que les ha hablado de estructuras cristalinas. Ustedes ya saben que para uno ponerse a estudiar trillones de moléculas, entonces uno toma un diferencial de área, de volumen, mejor, ¿cierto? Y a ese diferencial de volumen se le conoce como celda unitaria. Entonces uno estudia la celda unitaria y define cuál es la estructura molecular de los átomos que ocupa esa celda unitaria. Y a eso, pues esa celda o celdilla, aunque un poco este término celdilla no es muy de nosotros, pero digamos una celda, se estudia la celda unitaria y dependiendo de la distribución molecular dentro de esa celda, pues uno determina esa red cristalina para ese determinado compuesto. Entonces, la celda unitaria, pues se le denomina como el menor conjunto de átomos que conservan las propiedades geométricas. Ojo con la definición, el menor número de átomos que conservan las propiedades geométricas de la red, ¿sí? Es como verlo repetitivo. Entonces, yo lo veo aquí uno encima, uno abajo, uno al lado, uno al lado. Ese es el menor conjunto de átomos que conservan la de estructura. Seguramente aquí, vecinito, habrá la misma repetición. Entonces, a eso se le denomina como celda unitaria. Entonces los sólidos cristalinos pueden optar por algunas de las 14 redes cristalinas que hay o redes de Bravais, no sé si lo pronuncié bien, también se le conoce como redes de Bravais y pues se ha clasificado, digamos, los metales o los sólidos cristalinos dentro de esas 14 estructuras y se le pueden determinar una serie de propiedades que vamos a ver acá, donde vamos a ver la distribución de los átomos dentro de esa red unitaria. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver que la celda unitaria, por ejemplo, en este caso, la distribución es de aproximadamente un cuarto de átomo. Si usted une las 8 celdas, ¿sí? No, es un octavo, perdón. Si usted une, por ejemplo, los 8 octavos de las celdas unitarias, pues forma una estructura, forma el átomo. Entonces, esto es, por ejemplo, para un solo átomo en una celda, pero también hay distribuciones como aquí la de la derecha, y pues así es como se definió esa pequeña unidad diferencial de medida, donde repetitivamente, si usted la agrupa, muchísimas de esas unidades pequeñas, pues forman la propiedad geométrica del metal. Esas son las 14 redes cristalinas existentes, eso también lo habíamos visto, donde alguien me puso ahí a volarme la cabeza diciéndome cuál es la diferencia entre una y otra. Yo les había dicho que la diferencia es el ángulo. Aquí pues traje esta imagen que sí tiene los ángulos como para que podamos diferenciar. Creo que yo les había mostrado era una solamente con los dibujitos, entonces pues ahí quedábamos como graves porque de pronto algunas sí se parecen a otras. Entonces yo les decía, las diferencias están en los ángulos, pero no están acá. Entonces estas son las redes cristalinas que se tienen. Tenemos pues uno, 2, 3, 6 grupos: cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monocíclico, Siete. triclínico, ¿sí?
Y muy bien, la trigonal, 7. Tenemos tres ángulos, alfa, beta y gamma, ¿cierto? Y dentro de las cúbicas, pues podemos ver centrada en el centro, ¿cierto? Donde en cada esquina hay un átomo, en la mitad hay un centrada en el centro. Esta F se le conoce como centrada en las caras y la que no tiene átomos se le conoce como primitiva, ¿sí? Momento. Normalmente no contesto acá, pero es mi mamá. Hay que contestarle. Madre hermosa, estoy en clase. Hola, madre hermosa, estoy en clase. Estoy en clase. ¿Qué pasó? Fuera de las 3, ¿por qué? 280. Sí, sí, señora. Hágale. Listo, listo. Dígale desde mi papá. Yo le digo por la noche, a ver, yo hoy me encargo de eso. Bueno, madre, chao. Te amo, chao. Bueno, sí, señora. Chao, besos. Bueno, qué pena y me disculpo con ustedes, ¿sí? A la mamá y el papá uno debe contestarle siempre, ¿sí o no? Porque uno no sabe en qué momento pierde ese beneficio de que le entren esas llamadas. Entonces me disculpo ahí con ustedes. No quite el sonido porque igual el video graba la pantalla. Entonces cuando así mute el micrófono va a salir. Entonces perdónenme ahí. Bueno, entonces les estaba diciendo eh, que las de azul son primitivas, se caracterizan quizás por no tener átomos en el centro. También hay una que se le conoce como C, que esa es como centrada en dos caras. Entonces esa es como un poquito más rara porque los átomos están centrados en dos de las caras, como lo dice ahí. En cuestión de las I, que son centradas en el interior, pues claramente el átomo está centrado en el interior. Y las Fs se conocen como centradas en todas las caras. Van a haber un átomo centrado en todas las caras. Obviamente los ejes, ¿cierto? Tienen un átomo. Y esta C, que es la misma C, tiene centrada solamente en dos caras. Creo que de esa manera uno podría identificarlas, ¿sí? Esto es como una mejor clasificación. En cuanto a los ángulos, para que no me cojan corchados y me digan, por ejemplo, que la P se parece, perdón, que la hexagonal se parece a la monocíclica y que, profe, ¿cuál es la diferencia? Pues aquí podremos definir las distancias A, B, C son diferentes. Yo no me acuerdo, esta figura geométrica que es un paralelepípedo, yo me acuerdo que habían dos distancias que eran iguales, ¿cierto? O sea, no me acuerdo si eran A, B iguales y C diferentes. ¿Sí saben cuál es esa geometría, no? El paralelepípedo, esa figura geométrica. El caso aquí es que, por ejemplo, el hexagonal, las distancias AB, o sea, A largo, ancho y alto, AB son iguales, el largo y el ancho, supongo que esto es A y esto es B, y el largo pues es diferente. En este caso, el largo, el ancho y el alto son diferentes. En esta, el ancho, el largo y el alto son diferentes, pero en cuestión de ángulos, forman ángulos diferentes a 90 grados. En este grado, beta es 90 grados, alfa y gamma son 90 grados. Bueno, se pueden diferenciar, como para que no me cojan ahí en su vida con los ángulos. ¿Sí o no? ¿O alguien tiene alguna pregunta de esas corchadoras? Profe, ¿cuál es la diferencia entre el ortorrómbico y el trigonal? Que es que parecen igual. ¿No? ¿O se entiende ahí? Vamos bien, por ahora. Sí, vamos bien. ¿Hay alguna así Sí, se como que se entiende. parezca? Sí, se entiende. Ah, profe, porque trigonal, del trigonal viene del griego no sé qué, profe, y el hexágono. Ah, mentiras. El cúbico, sencillo, esto es Una interesante. pregunta de Hellman. Sí, una pregunta de Germán, profe, es que el ortorrómbico no se me parece mucho al hexagonal, solamente que la... Tira Germán. No, se parecen, se ve bien. De pronto sería como asociar, ver ejemplos, pero creo que son bastante diferenciales todas. Entonces, esas son como las estructuras, las 14 redes que se conocen. Bien, entonces, esto obviamente aplica a los metales. La pregunta es aquí, de estas estructuras cristalinas redes cristalinas existentes, ¿cuáles son las de los metales? Pues las más comunes de los metales son la centrada en el cuerpo, la red cúbica centrada en las caras y la red hexagonal compacta, ¿cierto? Son las más comunes en los metales, ¿sí? Son las estructuras que más abundan en los grupos de los metales, que son aquellos que estamos estudiando.
Entonces la pregunta aquí es, bueno, la pregunta aquí no, el comentario aquí es, ¿cuáles o qué propiedades puede uno, qué propiedades puede uno distinguir de estos átomos? ¿Para qué sirve uno conocer, aparte de la estructura cristalina, que la estructura cristalina te puede dar la orientación de la catálisis, como vimos en una clase, te puede dar propiedades macroscópicas, como las propiedades mecánicas, pero además también hay unas propiedades que se le pueden determinar a estas estructuras cristalinas, que las vamos a ver. Por ejemplo, el índice de coordinación. El índice de coordinación es el número de átomos que se encuentran más próximos y equidistantes de un átomo dado. Entonces aquí es un juego bastante interesante para que se entretengan revisándolas. Les voy a ayudar con la más fácil. Por ejemplo, el índice de coordinación. Número de átomos que se encuentran más próximos y equidistantes de un átomo dado. Dicen que la básica centrada en el cuerpo tiene un número de coordinación de 8. Vamos a analizarlo. Sea este átomo, vamos a hacer el índice de coordinación para el átomo que está en rojo. Entonces, ¿cuántos átomos tiene equidistantes a ese átomo? 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Equidistantes y próximos. Entonces, se dice que el índice de coordinación es 12. El índice de coordinación para esta que es la centrada en caras es de 12 y para la centrada en la red hexagonal compacta es de 2. Ahí les dejo para que hagan la cuenta. Es un poco abstracto, es como un poco de razonamiento abstracto para que se den cuenta que solamente para estas dos hay solamente 12 átomos, solamente hay 12 átomos equidistantes y próximos. Entonces es un poquito más abstracto que lo vean. Yo hice el ejercicio, sí es un poquito más de determinar. Por ejemplo, aquí les doy la pista, miren los de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con los 6 de abajo salen los 12. Entonces son átomos que están equidistantes y más próximos. ¿Listo? Entonces aquí hacen el de este y si quieren hacer identificar el índice de coordinación de los otros, pues bien, puedan una actividad bastante interesante. Bien. Existe otra propiedad que se llama parámetros de red. Esa propiedad es la distancia entre estructuras cristalinas. ¿Sí? Es prácticamente decir la distancia que tienen estas celdas unitarias, porque obviamente que la distancia de una celda unitaria pues te permite saber cuántas celdas unitarias pueden caber en un determinado volumen. Entonces, definimos esa propiedad como la distancia entre estructuras cristalinas. Ahora bien, ¿cómo se mide esa estructura? Si es, por ejemplo, un cubo, pues obviamente la distancia por donde usted la mire va a ser la misma. Pero, por ejemplo, en el caso de estructuras que no son equidistantes, como por ejemplo la hexagonal, los monocíclicos, etcétera, la medición es una medición tangencial entre átomos de los extremos. Pues de ahí viene saca uno la tangente entre los dos extremos o una diagonal donde se encuentran tres átomos en contacto de forma tangencial y de ahí uno hace la medición. La medición de esa distancia pues es la distancia o son las dimensiones más bien de las estructuras cristalinas. Entonces, como lo digo, se traza una diagonal al cubo tocando tres átomos y esa distancia, que normalmente se mide en angstroms, pues será la distancia entre estructuras cristalinas. Entonces, esto pues se aplica para la centrada en las caras, también los invito, perdón, para básica centrada en el cuerpo, también los invito a que calculen cómo se determinan las distancias intercristalinas de estructuras más complejas. Como siempre, el profesor hace la fácil y ustedes se encargan de la difícil. También hay otra propiedad que se le conoce como densidad de compactación. Esa es una propiedad que mide el volumen que ocupan los átomos dentro de una red cristalina. Es bastante diciente, ¿no? ¿Cuál es el volumen de estos 9 átomos respecto al volumen de la red cristalina? Entonces, la consideración que hay que hacer acá es que cada átomo tiene una forma esférica, ¿sí? No funciona, pues si uno dice, no, es que el átomo tiene una forma semiesférica, ¿no? Uno siempre asume que el átomo es esférico.
Entonces se puede calcular la densidad de compactación con el volumen real ocupado sobre el volumen del cristal. Entonces, usted mide el volumen del cristal, ¿sí? En este caso pues sería A al cubo, ¿cierto? Ese sería el volumen. Y dependiendo si se nos está dando el tipo de átomo, entonces podemos determinar el radio atómico. Con el radio atómico sacamos el volumen atómico y multiplicaríamos el volumen atómico yo dije 7 ahorita, por 9. Y de esta manera sacaríamos el volumen que ocupan los átomos, entonces volumen de átomos totales, y volumen de átomos totales lo dividiríamos entre el volumen del cristal, y así sacaríamos la densidad de compactación. Un cálculo algebraico muy fácil, ¿cierto? ¿O tiene alguna duda ahí? Parece que no, ¿cierto? Volumen de red ocupado, real ocupado sobre volumen cristalino. ¿Hasta el momento alguien tiene alguna pregunta, muchachos? ¿O todo bien? Vamos a ir. Cuando cambia la forma en vez de cubo, pues en el caso del cubo pues es bastante sencillo porque todo queda elevado al cubo, ¿no? Pero en el caso de que sea un paralelepípedo, ¿cómo cambia ahí para poder hallar el volumen? Pues recuerde los hermosos grados de libertad. Si usted no, Ah. si usted no conoce si usted no conoce alguna distancia, pues no podría determinar el volumen. Si es una forma diferente, pues usted tendría que conocer A, B y C, ¿cierto? Pues si usted es una figura geométrica, los grados de libertad, por ejemplo, Sí, por eso, pero en el caso, me explico, o sea, por ejemplo, en el caso de que sea la base, toca buscar la distancia respectivamente al núcleo de la base, ¿no? Y pues de la altura sería también lo mismo. O sea, es como dos distancias diferentes, ¿no? si son, por ejemplo, pues lo que pasa es que es la misma figura, esto se determina como largo, ancho y alto, ese es el volumen. O sea, no, por ejemplo, área de la base, por nada de eso, simplemente tenga en cuenta que son figuras, son como cajas, son como, pues es que no sé cómo se llama en geometría, una caja. Sí, sí, yo me refiero a que, por ejemplo, bueno, pues supongamos aquí en el ortorómbico, en el F, tocaría buscar la distancia del núcleo, ¿no? Del núcleo de abajo, también con el núcleo de... No, Gelman, porque bueno. no, porque mire, la fórmula es la siguiente: volumen de los átomos, ¿sí? El volumen de los átomos usted lo calcula con el radio atómico, ¿sí o no? Aquí no le están pidiendo distancia entre átomos. Bueno, sí y no, porque digamos que la distancia entre un átomo y el otro te da el lado, eso es lo que tú quieres decir, ¿o no? Pues sí, ahora me dio esa duda. Sí, porque digamos que la distancia entre átomos daría a un lado de la red cristalina, pero recuerde que, digamos, la red cristalina puede estar determinada por la distancia entre átomos. Sí tiene toda la razón en ese comentario, porque digamos que yo tengo acá dibujada la red cristalina y yo digo, no, simplemente tenga A por B por C. Ah, bueno, profe, pues, ¿cómo determino A, B y C? Pues no pudiera medirlos con una regla. Entonces, sí, sería la distancia interatómica. Sí, señor. O sea, no ibas directamente a ese punto, pero realmente se terminó siendo un comentario muy bueno. Sí, tendría que determinar la Ah, ok, distancia que listo. hay entre los átomos. Por ejemplo, la distancia entre los átomos ecuatoriales sería, por ejemplo, lo que valga A. La distancia que hay entre los átomos, qué sé yo, los de la base, sería la distancia de C. Y ese sería el volumen del, de la celda unitaria. Y ya, pues con el radio atómico sacamos el volumen ocupado por los átomos y ese volumen de los átomos entre el volumen total daría el volumen ocupado. Pero sí tenía razón al fin y al cabo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda ahí? Toda esa parte molecular es súper interesante. Toda esa parte de las redes y las caracterizaciones, las formas macroscópicas de la cristalinidad, pues eso es bastante bueno. Los compañeros que están en masas 3 en cristalización, ¿no vieron algo con eso? Estamos viendo cristalización, Bueno, listo. por favor. Bien, ahí les comentan otra de las estructuras cristalinas, las formas macroscópicas de los cristales. Yo por ahí tenía una imagen de las geometrías, o sea, de hecho la geometría de un copo de nieve es bastante única, ¿no? Que es como una estrella, eso es tremendamente único y también hay muchísimas formas, o sea, formas macroscópicas, no por celda unitaria, sino el cristal, la forma del cristal. Y de hecho, por eso esa serie Breaking Bad, ¿se la vieron? Que en el tema, ojo, no haga esto en casa. Eso de hacer metanfetaminas, En casa no. En casa no, metanfetaminas, hay que conseguir un agente externo que nos patrocine.
Yo no le estoy diciendo, ojo, ojo, cambio, por favor, nada de cosas ilícitas. Entonces, por qué estos protagonistas el producto de ellos era tan bueno? Porque a la hora de usted hacer la evaporación del solvente, para usted a la hora de hacer el cristal, si usted tiene cristales uniformes, si usted tiene cristales definidos, eso es un índice de la pureza del compuesto. Voy a hablar de azúcar para no hablarles de algo que pueda meter en problemas después, pero según la forma y el tamaño del cristal, la uniformidad de los cristales, si los cristales son uniformes, definidos, eso es un índice de pureza, y lo que es más puro vale. Por eso en la serie a ellos les iba tan bien porque tenían muy buena mano para hacer los cristales. De hecho, yo una vez en la universidad cristalicé banano. Sí, donde teníamos una práctica en química que teníamos que hacer cristalización del azúcar y cristalización de esencia de banano. Entonces yo me acuerdo que la profesora le daba nota, la mayor nota, al que mejor le eran los cristales. Entonces los cristales de la esencia de banano, de hecho eso olía delicioso, pues imagínense, esencia de banano, los cristales eran como alargaditos y uno los veía, parecían como escarchita brillante, o sea, era una práctica bastante interesante. Entonces, esa técnica de cristalización tiene eso, la forma y el tamaño y la uniformidad del cristal. ¿Cómo le fue a usted haciendo No cristales, me profe? acuerdo. No, Talentos ocultos por allá. No me acuerdo. Ahí no sé, no me acuerdo, pero sí quedó chévere. Después cristalizamos cafeína. No, la cafeína no se puede cristalizar. También extraímos cafeína. También teníamos una práctica donde nos daban un compuesto orgánico desconocido y mediante un montón de pruebas hacíamos como una caracterización para llegar al compuesto que era. Y eso se llama análisis orgánico cualitativo. Hay una serie de propiedades que tú miras, olor, color, si el color de la llama. Entonces hay unas prácticas bastante interesantes, entonces me acuerdo de esa. Eso fue por allá en los años 1600, estaba yo como en cuarto semestre. Me acuerdo mucho de esa práctica de la cristalización. Bueno, bien. Hay otra parte interesante, muchachos, que quiero que sepan y es lo que les voy a preguntar acá. ¿Cuántos átomos hay en la estructura BCC? Esta es la estructura BCC, no básica, centrada en el cuerpo. ¿Cuántos átomos hay? Muchachos, ¿9 o qué? Hola. Yo digo que sí, ¿no? ¿Quién da más o quién da menos? No, son menos, pero no recuerdo. Si tomamos referencia la figura que Rato había mostrado, que las de las esquinas están Ajá. cortados, Eso iba. serían solamente 3. Sí, como Miren tres. que si nosotros ponemos la celda unitaria es lo que está por dentro del cubo, hay partes de los átomos externos que están por fuera del cubo, ¿cierto? Porque los átomos no están dentro, por dentro, perdón, dentro no existe. Están externos, tienen una parte adentro y una parte afuera. Entonces, Creo que 4. visualmente parece que hubiesen 9. De hecho, yo al principio les dije multiplicar por 9, pues no hay que multiplicar por 9. Ese sería un error. Ahí la densidad estaría mal calculada. Yo multiplico por 9. Estoy diciendo que 9 átomos están dentro de la estructura cristalina, o dentro de la celda unitaria, más bien. Me Entonces, perdí. a ver, lo vuelvo a decir. En esta imagen, Hellman y los demás parece que hubiesen 9 átomos por dentro de la celda, ¿cierto? La celda es el cubo, pero la pregunta es realmente cuántos átomos hay por dentro. Note que estos átomos no están 100% por dentro. ¿O qué? O dígame usted, Hellman, que fue el que me dijo que se había perdido. están como en los extremos, en las Sí, puntas uno, para... Sí, pues son un la punta, octavo. ¿no? Están en la punta, los entonces, vértices. los vértices, los átomos de los vértices, hay algunos como que una parte del volumen de esos átomos está por dentro y una por fuera. Por ejemplo, en este de la esquina superior derecha,
se ve mejor. Se ve que hay una parte que está por fuera. Si usted, por ejemplo, cerrase aquí, el cubo queda como una parte por fuera, ¿sí se ve? Pero, profe, eso no es como muy subjetivo, No, no es subjetivo, ¿no? porque Pues porque yo sinceramente la veo igual. no, pero es que Ah, no, mentira, no, Profe, no. pero no. ahí usted tenía otra imagen como donde se puede mirar mejor Sí, por sí, es que fuera. para allá voy, calmados, calmados. Entonces, así se representaría. Mire, la estructura BCC. Hay un átomo central y hay una parte de ellos que está por dentro y otra parte que está por fuera. ¿Ahora sí lo ve bien, Helman? Profe, me va a pegar, pero no. No, o sea, usted acá, mire, el cubo, ahí de hecho está, la imagen está muy clara. Los átomos de los vértices, lo que usted ve los átomos de los vértices como cortados. Esa parte que está señalada, que está mostrada, es lo que está por dentro de la estructura. Todo lo que estaría aquí por fuera, lo que le falta al átomo, toda esa parte queda por fuera de la red. Entonces esa parte no se cuenta. ¿Los demás sí lo ven o solamente es el man es que no lo ve? Sí, sí, sí. O Yo lo veo de sea, otra manera, pero sí. Helman, los átomos de los vértices, por ejemplo, si yo, por ejemplo, lo dibujo completo, aquí me voy a morir de hambre dibujando esto. Todo eso que está en rojo queda por fuera de la red. La red cristalina o la celda unitaria está definida por este límite. Entonces, todo lo que está de rojo está por fuera y lo que usted ve en esta imagen, que parece como una manzana cortadita, todo esto es lo que está por dentro y eso es lo que se cuenta dentro de la celda. Porque lo que está, por ejemplo, arribita, entra en la celda de arriba. Lo que está aquí al lado, entra en la celda de aquí al lado. Lo que está aquí en este plano, entra en lo que está en la celda al lado. Entonces, a la hora de uno responder la pregunta, ¿cuántos átomos hay dentro de la estructura centrada básica en el cuerpo? Pues la respuesta es 2. Entonces se forma uno completico, que el de la mitad sí está por dentro, y estos 8 octavos forman un solo átomo. Entonces, los 8 octavos, Ah, ya entendí. Sí, se multiplica un octavo Ok. por Es 8 más como 1. las partes como unirlas, ¿no? la parte, o sea, exactamente, las Sí, sí. partes que están dentro forman un átomo. Y el átomo que está por la mitad forma, pues es uno. Entonces, uno más uno, 2. Por ejemplo, miremos la estructura, ¿cómo se llama esta? Centrada en las caras. No me acuerdo cómo se llama la F. Venga, miramos. Centrada en todas las caras. Bueno, sí, centrada en todas las caras. De Miremos, 6. miremos que, sí. Central, face, ¿qué? ¿Eso qué traduce? No sé. Cubic, Sí, ¿no? cubic centered face, algo así. Entonces, acá tenemos la mitad de uno en una cara, ¿cierto? Porque esta sería un medio, este sería otro medio, el de atrás sería otro medio, el de atrás sería otro medio. ¿Ahí van qué? Ahí serían dos, falta el de Dos. arriba y el de El Ahí de van abajo. 4, arriba, falta de arriba y el de de abajo. arriba 3 con el de abajo. Y los vértices que forman 8 octavos, Y los octavos. 4. Ah, ya entendí. ¿Listo? Y esta estructura HCP, esta sí es un poquito más maluquita, forma 6, porque es como hexagonal, entonces yo creo que acá 1, 2, 3, 4, 5, no, 4, perdón, conté mal, 1, 2, 3, 4, 5 arriba y los octavos, no sé. Ah, no, nos forman octavos, pero bueno, ahí deben salir 6. Les dejo eso para que lo miren, pero ahí debe formar 6. Entonces, a eso se le conoce como los átomos que corresponden a una celda unitaria. Son los átomos enteros que corresponden a una celda. Ahora, profe, es que no existe un átomo incompleto, sino existe una explosión nuclear, ¿no? Entonces, no, geométricamente hablando, el número de átomos enteros que corresponden a una celda unitaria. Entonces, de este número de átomos depende del tipo de estructura cristalina, obviamente, y acá pues pueden ver los ejemplos que hicimos.
Consulten las otras 14 o las otras 11 que existen. Pero creo que el ejemplo, que la idea queda bastante clara. ¿Alguna pregunta ahí? Por ejemplo, determine todo esto. Si no tiene nada que hacer ahorita después de clase, determine cuántos átomos hay, por ejemplo, en la F de ortorrómbico. Ya saben que los vértices forman uno y que las caras forman medio. Entonces aquí se podría decir como 4 caras por medio forman 2. Serían 3 también, ¿no? Por ejemplo, esta. Serían 4 en total, ¿no? Medio. Con las octavos. Sí, señor, 4. Son 3 más una 4. Gracias. Por ejemplo, la que está centrada en 2 caras, entonces los extremos dan 1 y como no tiene centrado, entonces sería más 2, ¿no? Sí, serían 2. Y ahí ya se puede hacer el ejercicio para las otras. Creo que eso ya quedó claro. ¿Para qué? Porque es importante saber cuántos átomos caben en la celda unitaria para determinar las propiedades. Como les dije, el índice de coordinación, por ejemplo, la densidad de compactación, etc. Está una propiedad que se llama FEA. Ahora, no se va a utilizar de Boolean aquí eso. Usted, si quiere determinarle la propiedad, el factor de empaquetamiento, se le conoce. Entonces eso viene por Atomic Packing Factor, APF, diría uno, pero aquí lo conocemos como FEA. Entonces es la fracción, ojo, la fracción de volumen en una unidad de celda que está ocupada por átomos. O sea, es una fracción. Entonces, recuerden que las propiedades pueden ser fraccionales. O sea, el número de átomos por volumen, o sea, la propiedad indica el volumen que ocupa por unidad de celda en función del volumen por unidad de volumen. Entonces, esa propiedad se calcula número de átomos por volumen de átomos, ¿cierto? Sobre el volumen de la celda o volumen ocupado por una unidad de celda. Entonces es como una propiedad unitaria, básicamente se le podría conocer. El factor es adimensional, ¿cierto? Es otra propiedad que van a encontrar mucho en estructuras cristalinas. Entonces, con respecto a cristales de un componente, se le mide a esos, o sea, la restricción que tiene esto es que esta propiedad es por, eh, digamos, el mismo tipo de átomo, ¿sí? Un átomo único. Entonces, aquí antes me anticipo, antes de que alguien me lo pregunte, algún Hellman me lo pregunta, profe, ¿qué pasa si, o lo que estoy viendo acá es que la estructura cristalina, todos los átomos son iguales, pero ¿qué pasa si la estructura cristalina tiene átomos diferentes? Entonces, hay muchas propiedades que yo les mostré acá que asumen que el átomo es el mismo, porque si el átomo es diferente, por ejemplo, aquí el átomo es un oxígeno, entonces será más grandecito, pues la propiedad muere, así como lo que les acabé de decir. Esta propiedad es con respecto a átomos o cristales de un solo componente. Profe, ¿cómo se haría con átomos de diferente naturaleza? Pues se puede buscar esa propiedad, factor de empaquetamiento para estructuras multiatómicas, ¿sí? Entonces se podría encontrar. Pero digamos que eso es lo que indica la fracción de volumen, por eso volumen de átomos sobre volumen de celda por número de átomos. Entonces es la unidad unitaria, es una propiedad unitaria. Hay unos valores preestablecidos, muchachos. Este factor FEA, matemáticamente se puede probar que ya esto está determinado. Para estructuras de un componente, el valor de FEA del arreglo más denso de átomos es de alrededor de 0.74. La pregunta aquí es, ¿cuál es el arreglo de átomos más denso? Pues evidentemente densidad masa sobre volumen. Entonces, cuando usted encuentra una celda con muchos átomos, pues obviamente usted espera que el valor de FEA sea mucho menor porque hay muchos átomos por volumen. Entonces, para el arreglo más denso, pues hay un valor establecido de 0.74 adimensional y en factores intermoleculares específicos esta cifra puede ser mayor. Por ejemplo, referente a estructuras de componentes múltiples, puede exceder los 0.74. ¿Sí? Esto geométricamente ya está establecido, así se podría sacar ese factor. Pero solamente quiero que conozcan la propiedad, no se preocupen ahorita de los cálculos. Entonces aquí está como el resumen de
de los indicadores que tenemos son las propiedades que vienen adelante y por ahí si usted está en masas 3 y le van a hablar de eso, usted se puede adelantar y hacerle preguntas al profesor Manuel. Entonces tenemos los parámetros de red, el índice de coordinación, el número de átomos de una celda elemental o una celda unitaria y la densidad de compactación. Esto es como un resumen. Aquí está el cálculo que hicimos para la BCC, que es de 1/8 por 8 más 1. Ya lo hicimos. ¿Sí? 2 átomos. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? De estas propiedades intermoleculares. ¿O todo bien? Bueno, parece que todo bien. Aquí les dejo algunos cálculos para que los practiquen en su tiempo libre, ¿cierto? En vez de ponerse a ver TikTok e Instagram, podemos calcularnos. No, estoy aburrido, vamos a calcular unas densidades de compactación de unas redes. Entonces, por ejemplo, la red cúbica centrada en el cuerpo, la densidad de compactación les debe dar de 68% aproximadamente. El índice de coordinación pues es 8. Y algunos ejemplos es el alfa hierro, el molibdeno, el sodio, etc. Cada uno de estos metales tiene eh, unas estructuras ya definidas. ¿Sí? Eso ya está definido. Hay muchos documentos con estos cálculos. La red cúbica centrada en las caras, entonces es una red que forma un cubo, ¿sí? Pero obviamente tiene átomos, los átomos, hay un átomo en cada cara, más no hay un átomo en el centro. Entonces tiene 8 átomos en los vértices del cubo y 6 en los centros de cada una de las caras. Su densidad de compactación es del 74%, el índice de coordinación es de 12 y algunos ejemplos es el gamma, hierro, el níquel, el cobalto, el cobre, el aluminio y el titanio. Tenemos por ejemplo la red hexagonal compacta, entonces esta red forma un prisma recto cuya base es un hexaedro, tiene dos parámetros, los lados de la base del prisma A y su altura C. 12 átomos están dispuestos en los vértices de la red, 2 átomos en el centro de la base y 3 átomos en el interior de la red. Por lo tanto, su densidad de compactación es de 74%, el índice de coordinación es de 12 y algunos ejemplos es el titanio. ¿Sí eso es titanio? Sí, titanio, el cobalto, el cadmio y el magnesio. Entonces, si por ejemplo en un determinado examen o quiz yo les pongo a caracterizar las 4 propiedades de una estructura dada, pues así lo hacen, así lo representan. Obviamente pues el ejemplo no, porque hasta que uno conozca la estructura cristalina del compuesto, pues se da cuenta. Ahora bien, noten acá que dije hierro alfa y hierro gamma. ¿Qué significa eso? Aleaciones, ¿no? ¿No? No. Porque yo dije, por ejemplo, cobalto, cobre, aluminio, titanio. Pero dije hierro gamma y hierro alfa. Y en el hierro alfa, pues la estructura es diferente. Entonces, como... ¿Su estado de oxidación? No, no tiene nada que ver con eso. Okay. Con la estructura cristalina. Recuerda lo que dijo Robert. Él cree que sí, un compuesto o un elemento puede tener diferentes estructuras cristalinas. Entonces, cuando usted dice hierro alfa, es un hierro que forma estructuras de red cúbica centrada en el cuerpo. Cuando usted dice, por ejemplo, hierro gamma, entonces es un hierro que forma estructura cúbica centrada en las caras. Dependiendo de las condiciones que... Dependiendo de las condiciones es que tiene la estructura. Y dependiendo de la estructura, uno le da el nombre. Entonces, cuando usted encuentre por allá en metales, no, es que vamos a utilizar hierro gamma. Entonces, ¿cómo así que hierro gamma? Ah, no, el profesor Alex me dijo que es porque presenta una estructura cristalina específica, por eso se llama gamma. ¿Listo? Aquí está, bueno, la red tetragonal centrada en el cuerpo tiene una forma de prisma respecto a la base cuadrada. No, perdón, tiene una forma de prisma recto de base cuadrada. Los átomos están dispuestos igual de la forma de BCC, presenta dos parámetros, el lado de la base A y la altura C. La relación CA recibe el nombre de grado de tetragonalidad. ¿Sí? Para aquí derrochar geometría. El índice de coordinación es igual a 8, la densidad de compactación es de 62%. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden encontrar en internet, en los textos, las descripciones muy bien de estas redes, como para no marcarnos un Hellman ahí, profe, es que yo las veo igual, porque uno al principio también las ve igual. Entonces aquí les describen cuál es la diferencia. Por ejemplo, el ángulo, la base, obviamente,
En este caso es una base de prisma y en este caso es una base cuadrada, ¿sí? A es distinto de C, ¿cierto? Pero no existe, el largo y el ancho es igual, por lo tanto, por eso dice que tiene dos parámetros. El hecho de que uniga dos parámetros es porque tiene nomás dos dimensiones diferenciables, el alto y la base es cuadrada, entonces el largo y el ancho es igualito. Por eso dice que tiene dos parámetros. Bien, entonces, aquellas estructuras, aquellos materiales que presenten más de una estructura cristalina o que cambien la característica de la red cristalina, a eso se le conoce como estados alotrópicos, ¿sí? Cuando yo les preguntaba, muchachos, ¿será que es posible que un mismo elemento o un mismo material presente más de una estructura cristalina? La respuesta es sí. Y a eso se le conoce como materiales alotrópicos o politrópicos, o a esos diferentes estados se les conoce como estados alotrópicos. Entonces, pues claramente la definición es bastante notoria y obviamente que eso depende del grado de temperatura y de presión que se encuentre. Normalmente de temperatura. ¿Por qué no de presión, muchachos? Esto es un sólido, ¿no? Entonces un sólido difícilmente a condiciones ambientales, por ejemplo un diamante, pues por más de que esté en diferentes condiciones de presión, no va a cambiar su estructura, sobre todo por la presión. Obviamente que usted le ponga una prensa recontrapotente, pero como tal la presión en un sólido no afecta, no distribuye las cargas el sólido. Entonces la presión no es que sea tan determinante, ¿cierto? Pero sí la temperatura. Entonces la temperatura le puede determinar el estado alotrópico de tu material. Por ejemplo, en el hierro se distinguen cuatro. Entonces, el hierro alfa, ¿cierto? Presenta BSC y este lo pueden encontrar a temperaturas inferiores a los 768 grados centígrados. Básicamente, pues un montón, ¿no? A partir de los 768 grados, el hierro deja de ser magnético, ¿cierto? Este hierro a estas condiciones, por debajo de estas condiciones, presenta propiedades como que no se disuelva el carbono y que tenga carácter magnético. Si usted excede esas temperaturas, van a cambiar estas propiedades. Entonces, mientras se producen estas transformaciones, la temperatura permanece constante y se llama punto crítico. Los puntos críticos se representan mediante la letra A y se trata de un enfriamiento, y si se trata de un enfriamiento se le conoce como AC. No, perdón, AR se trata de un enfriamiento y AC se trata de un calentamiento, disculpe. Bien, después de esa temperatura, por ejemplo, entre los 768 y los 900, se le conoce como hierro beta, ¿sí? Es muy similar al hierro alfa. La estructura cristalina no cambia mucho, ¿cierto? Pero las propiedades sí cambian. Entonces, mecánicamente no es de interés ese hierro y cambia sutilmente sus propiedades. Entre los 900 y los 1000, esto podría ser como un estado de transición, más bien. No lo denominaría un estado de transición. Ya entre los 900 y los 1400, entonces resulta que se cristaliza en sistema cúbico centrado en caras. Este material, este hierro gamma, presenta o tiene gran facilidad para formar soluciones sólidas, puesto que dispone de espacios interatómicos grandes y es capaz de disolver hasta 2% de carbono. Este microconstituyente estable es llamado austenita. Entonces, la austenita es un gamma hierro y se encuentra en un rango de 900 y 1400 grados centígrados. No conozco cómo se llama esta letra, eso es la delta, ¿no? ¿Se ve? Como hierro delta, no sé, necesito un diccionario de griego. Ese hierro delta se forma entre los 1400 a los 1539, cristaliza la red cúbica centrada en el cuerpo también, y debido a que aparece a muy elevadas temperaturas, tiene poca trascendencia en el estudio de tratamientos térmicos, puesto que temperaturas tan altas no se emplean en la siderurgia. ¿Claro es ese tema ahí, muchachos? ¿O no? Conclusión, un mismo material puede presentar diferentes transiciones o estados alotrópicos. ¿Estamos ahí? Hierro alfa, hierro beta, hierro gamma. Sí, señor. Ahí estaba el nombre, hierro delta. Ese es como el espacio de... Esta gráfica es bastante interesante porque te muestra la temperatura en función del tiempo, pero más que todo en función de los estados alotrópicos, perdón.
Entonces tenemos que un comportamiento que parte de cúbico centrada en el cuerpo, va hacia otras estructuras y vuelve a estructuras centradas en el cuerpo, en función de la temperatura. Así para muchos materiales. Los estados de calentamiento y enfriamiento pues se representan con A sub R, entonces uno dice A sub R1, A sub R2. ¿Listo? Entonces aquí está en función, pues esta gráfica simplemente se hizo un calentamiento, o perdón, se hizo un enfriamiento de 1500 a 500 y otro calentamiento de 500 a 1500 para uno poder estudiar las estructuras. Entonces, en investigación esto tiene muchísima cabida. Se han tomado muchos materiales, sobre todo compuestos. Si tú tienes una muestra compuesta, tú puedes hacer un análisis de difracción de rayos X para determinar estas estructuras. Porque alguien me puede preguntar, profe, bueno, ¿y cómo yo determino si es centrada en el cuerpo? O sea, ¿cómo sé que un material microscópicamente, atómicamente, más bien, representa esta estructura? Entonces uno lo hace con difracción de rayos X. Métodos ópticos, donde muy inteligentemente los precursores de estas técnicas, irradian una estructura y dependiendo como los átomos absorben energía y dependiendo del arreglo molecular disiparán la energía, entonces con esos índices puede determinar cuál es la estructura de un átomo o de una celda. Ya teniendo eso claro, entonces yo hago un calentamiento, una rampa calentamiento-enfriamiento y puedo determinar estos estudios y así se determina. Aquí tenemos el diagrama de las transformaciones alotrópicas del hierro en función de la temperatura. Esto es el mismo diagrama de acá. Las transformaciones en función de la temperatura y acá tenemos pues, los estados. ¿Sí? Es como si tuviera más estados de transición. Solidificación, punto crítico a R4, punto crítico a R... Sí, todos son R4. ¿Sí? No, era R4, R3, R2, perdón. Y AC2, AC3 y AC4 que indican calentamiento. Bien, ya voy a acabar acá. Durante el proceso de cristalización, ahora viéndolo un poquito de vista macroscópico, el crecimiento de los cristales que se inicia en los centros o núcleos de cristalización de metal líquido no puede ser uniforme, o sea, usted no va a tener que un material cristaliza perfectamente, siempre va a haber así como estas islitas y se van a unir, pero se va a formar como que, o sea, se ve que no es uniforme, no es que sea una red perfectamente uniforme y esa cristalización poco uniforme, o sea, como esos grupitos que se ven, pues como lo dice acá, se debe a diferentes factores como la composición del metal, la velocidad del enfriamiento. Por eso digo, cuando no decimos cristales de esencia de banano, el enfriamiento es supremamente importante en esa técnica. Cuando estén en clase de masas 3, pregúntenle al profe Manuel todo sobre esta técnica. O sea, el tema de un buen cristal está en el enfriamiento, en la forma en que usted remueve el solvente y la velocidad de enfriamiento debe ser bastante controlada para que el cristal no crezca a una velocidad, eso se llama velocidad de nucleación, y no se le rompa o todos, digamos que el gradiente, bueno, el gradiente de enfriamiento sea homogéneo y el cristal no presente grupos ahí donde el tamaño se vuelve diferente, porque la velocidad se le vuelve diferencial y el cristal crece más rápido. Entonces, ahí está en la técnica de hacer eso. Tampoco es fácil formar cristales homogéneos, ¿cierto? Pero digamos que se puede lograr. Entonces, ahí está el tema de la nucleación. Entonces, la estructura final resultante pues va a ser un agrupamiento de granos o cristales de forma irregular, pero guardando una orientación fija, o sea, se ven como iguales, ¿sí? Los ángulos son iguales, el cristal es el mismo, pero los grupos de cristales forman una estructura que no se ve tan uniforme, ¿sí? Son como cristales agrupaditos. La estructura final resultante se debe al agrupamiento de granos o cristales de forma irregular, pero guardando cada uno de los parámetros de orientación fija. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de uno va el A muy fijo, o sea, muy cristalino. Este conserva alguna parte cristalina, pero el resto no. Se ve como algunos patrones. Y pues el vidrio, sí está totalmente uniforme. ¿Qué es lo contrario de uniforme? Mm, ¿Uniforme? No sé. Bueno,
Finalmente les voy a dejar esta lectura, quiero que la hagan, es un artículo muy, pero muy interesante que me gustó. Entonces dice, sobrepasando la actividad catalítica de un solo átomo o el límite de actividad catalítica de un solo átomo a través de la mezcla o del complejo platino-oxígeno-platino construido desde átomos de platino aislado. Es un artículo súper bueno. Ellos hacen un estudio de la catálisis solamente con átomos de platino solitos, catalizando una reacción de combustión de los automóviles y ellos dicen queremos pasar ese límite de actividad catalítica, queremos mejorarlo. Entonces ellos le agregan al platino oxígeno como precursor para ver si mejora la actividad catalítica. Y ahí sacan los resultados. Es un artículo que les voy a preguntar seguramente en un quiz o en el peor de los casos, llamo a alguien y le digo, oiga, ¿usted qué entendió? Ahora, respuestas como, no, profes, yo no entendí esa vaina, o estaba en inglés, o no lo traduje, o no lo encontré, pues no son aceptadas. Lo voy a leer. ¿Listo? Y eso es todo lo que tengo por hoy. Listo, sí, señor. No sé si corrí, perdón, creo que me sentí como hablando muy rápido. Pues que entre Profe, tanto, ¿usted lo tiene en PDF descargado? búsquelo. Ah, Obviamente que sí lo tengo, pero desde ahí, tenga, mira, ahí está. No, búsquelo y si no lo encuentras, se los envío. ahí ya encontré el doy. ¿Sí? Con el nombre. Si no, yo se los paso ahí en el grupo, pero búsquenlo, haga. Ahí está el doy. Agilicen, ok, agilicen esa búsqueda. Pero si algo yo se los paso, Sí, ¿vale? me Igual, ahorra la fatiga. sí, eso es como, es para que vayan agilizando esa búsqueda de artículos que ya lo deben tener ahí para el trabajo de grado. Ustedes están ya creo que el otro semestre ya hacen trabajo de grado, entonces tienen que volverse ya a descargar el Mendeley y guardar todos esos papers, leerlo sin traducirlo. Sí, no es que usted meta todo eso a Google Traductor, uy, eso es horrible uno hacer eso así, ir con el diccionario, y como afianzando un poquito la lectura en inglés. Entonces, se los voy a preguntar, realmente me pareció muy interesante ese artículo. Entonces, si alguien de pronto tiene un impedimento con encontrar el artículo, que no creo, me avisa y yo se los hago llegar. Pero búsquenlo, búsquenlo. ¿Cómo quedamos? ¿Bien? ¿O alguna duda? Sí, sí. Laura y Erika. Próxima clase isomerización, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan el mejor de los fines de semana, muchachos.